Listo, gracias, muchas gracias. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Teología sistemática. ¿Por qué sistemática? ¿Por qué le llamamos teología sistemática? Bueno, simplemente porque hay un sistema para estudiarlo. Y dentro de este sistema nosotros encontramos que lo mejor que podemos hacer para estudiar teología es ir despacito, con pasos firmes, constantes, y lo primero que tenemos que estudiar para poder ir creciendo en el conocimiento es estudiar de la palabra del Señor. Hay alguien que me mandó un mensaje, no puedo ahora. Es estudiar de las Escrituras. Entonces, hay ciertas doctrinas, hay varias doctrinas dentro de la teología. Ejemplo, la teología de Dios o teología propia de Dios es un tema. La bibliología es otro tema dentro de la teología. La doctrina del hombre es otra doctrina dentro de las doctrinas que vamos a estudiar. Tal vez hay doctrinas y hay estudios que yo de ello y otros que lo van a dar otros profes. Por ejemplo, la doctrina del hombre, que es la antropología, es todo el estudio del hombre y su desarrollo para con Dios, ¿sí? Porque siempre va a estar referido, lo que estudiemos, todo va a estar referido a la palabra del Señor y a tratar de entender y conocer más de quién es nuestro Dios, ¿sí? También está dentro de las doctrinas, está la doctrina del pecado, amartiología, que se llama de esta forma, y todos tienen este sufijo logía, que tiene que ver, vieron por ejemplo, amartología, soteriología, neumatología, todo teología, todo termina en logía. Esto significa que la palabra logía deriva de logos. Logos es palabra o disertación o conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros ahora? Bibliología es el conocimiento o es el estudio de la palabra del Señor. ¿Por qué debemos de estudiar la palabra del Señor? ¿Por qué debemos de hacer teología con respecto a la palabra? Bueno, porque en verdad lo que necesitamos ahora y para siempre se resume en conocer a Dios y en conocerle en términos de todo lo que tiene que ver con lo que es Dios, en el consejo que Él nos da a nosotros para nosotros poder conocer quién es Dios. Y de la única forma en que vamos, o de la mejor forma en que vamos a poder conocer a Dios, es a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Está bien, uno me puede decir, no, yo conozco a Dios en la oración. Sí, perfecto, pero ¿cómo es que llegamos a la oración? Llegamos a la oración porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo y porque nuestra fe ha crecido por el oír de la palabra. Esa fe nos hizo entender que teníamos que entregarle nuestra vida a Cristo y a partir de ese momento nosotros somos salvos. El Señor trae su salvación a nosotros. Nosotros oímos de su palabra genera en nosotros fe y esta fe nos hace crecer y nos hace ir conociendo a nuestro Dios. ¿Por medio de qué? Bueno, una de las formas de conocer y tal vez la mejor forma de conocer a Dios es a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia, el texto dice, porque la palabra viva de Dios es eficaz en nosotros. Esa sería una mejor traducción tal vez del texto que nosotros tenemos, como que la palabra viva de Dios es eficaz. Porque la palabra de Dios es viva, entonces es eficaz en nosotros. Y si es eficaz en nosotros, entonces tenemos la responsabilidad de estudiarla. Y siempre que vayamos a las Escrituras, tenemos que ir con un grado de humildad. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad de años que nosotros podamos tener dentro de una iglesia, no importa la cantidad de estudios que nosotros podamos haber realizados con respecto al estudio de la palabra de Dios, no importa cuántos títulos tengamos, no importa el grado de conocimiento que tengamos, nunca vamos a llegar a comprender bien quién es Dios en su totalidad. Jamás. No hay libro que pueda contener todo lo que Dios es. Sin embargo, Dios se dio a conocer al hombre, ¿sí? Dios se da a conocer al hombre porque Él así lo quiso. Entonces, nosotros cada vez que vayamos
a conocer a Dios en las Escrituras, tenemos que ir con un grado de humildad, porque tenemos que reconocer que nos falta conocimiento. Por supuesto, nosotros estamos iniciando primer año, ustedes ya tienen unas cuantas materias ya dadas, entonces su conocimiento en la palabra está creciendo y esto es espectacular, esto es genial, tiene que ser así. Solo piensen que ustedes, este es el primer año, y dentro de 4 años o dentro de 3 años van a terminar este primer ciclo lectivo, este ciclo lectivo de 4 años, y van a tener un caudal de conocimiento, y ese caudal de conocimiento los va a ayudar a poder acercarse cada vez mejor a Dios. Cada vez que ustedes se acerquen al Señor, van a descubrir algo nuevo de parte de Dios para con ustedes. Dios se revela y Dios tiene una revelación, y esa revelación está en su palabra. Dios es un Dios que desea revelarse, que ha deseado revelarse con el hombre o hacia el hombre. Quiero hacer unas preguntas primero. ¿Más o menos se pudo entender lo que quise hablar como introducción al tema? Solo levanten la mano o hagan un ok y yo voy a... ¿Sí? Bueno, genial. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Todos tienen el PDF que pasé a los directores para poder estudiar esta materia? ¿Todos los alumnos, me refiero? Sí, Sí, ¿no? pastor. Sí, genial. Si hay algún alumno que no tiene este PDF con el cual vamos a estudiar bibliología, por favor pídaselo a su director, ¿sí? Y él se lo va a alcanzar y se lo va a tratar de compartir. Bien. Ahora, ¿por qué les pregunto esto? Porque todo lo que voy hablando, todo lo que voy a hablar está referido, o sea, sobre ese PDF. Entonces, si ustedes previamente leen la clase que vamos a tratar la semana que viene, ustedes van a poder continuar el hilo o van a poder seguir el hilo de mi conversación, porque todo lo que voy a hablar, me voy a limitar simplemente a hablar acerca de lo que hemos estudiado, lo que he estudiado, y lo que estudié está en el libro. Entonces, a medida que yo voy hablando, si ustedes ya leyeron el PDF, les va a ser muy fácil el poder continuar el pensamiento que estoy tratando de desarrollar. Si no, es como que les va a costar poder retener todo lo que voy hablando. Sin embargo, si ustedes ya previamente pudieron leer el PDF, entonces se les va a hacer mucho más sencillo el poder continuar el hilo de la conversación. ¿Está bien? E incluso leyéndolo previamente al PDF, al libro que le pasé, van a tener preguntas para hacer. Ya van a venir con un mínimo conocimiento y con algunos interrogantes, y esos interrogantes después lo podemos charlar en clase, porque tal vez las inquietudes que uno tenga sea la inquietud que varios tengan. Entonces, lo podemos charlar, ¿sí? Entonces, les aconsejo para la semana que viene que puedan leer 1, 2, 3 páginas para que después cuando nos acerquemos al Zoom y podamos charlar, bueno, ya tengan un conocimiento previo. Sí, Marcela, alguien me está preguntando que tiene una segunda edición del libro. ¿Está bien? No hay ningún problema. Yo tengo uno que es viejito, pero bueno, el de ustedes es una revisión. Creo que es la segunda edición, es una revisión de este mismo, un poco más actualizado en los términos, un poco más actualizado con la teología actual, porque bueno, el libro que yo tengo debe tener no menos de 20 años, y en estos 20 años han surgido nuevas expresiones. No hay una nueva revelación de la palabra de Dios, no, eso no existe, una nueva revelación de la palabra de Dios. Sí existe una iluminación con respecto a algunas palabras o algunos términos. Entonces, esa revisión, esa segunda revisión, que tal vez, creo que es la que yo les envié a los directores, está un poco más actualizada y está un poco con términos un poco más entendibles también, no tan complicados en sus expresiones y a veces hasta uno tiene que ir a los libros otra vez para poder entender un poco
de qué estaban hablando, ahora está un poquito más actualizado y es mucho más comprensible. ¿Está bien? Pero el que me preguntó si sirve la versión de la segunda edición, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, les decía que... Perdón, pastor. eh, Justo es la tapa que usted que mostró, el que tengo, que yo le hice la pregunta por el chat. ¿ese es el libro con que usted está estudiando? Sí, así es. Tengo Bueno, ese. perfecto. Es el mismo libro, solo que hay una segunda revisión, que es la que yo les pasé en el chat, pero básicamente prácticamente es el mismo. ¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar algo hasta ahora? ¿Quiere decirme algo? ¿Hablo muy rápido? ¿Está bien? Perfecto. Genial. Bien. Les decía que Dios siempre quiso relacionarse con el hombre, desde siempre. Desde siempre Dios trató de entablar una conversación con el hombre. Pensemos, desde el huerto del Edén, Dios preparó un lugar propicio para el hombre, para que este hombre se pudiera desarrollar en ese lugar. Y Dios, dice la palabra del Señor, que hablaba cara a cara con el hombre, hablaba cara a cara con Adán, después hablaba cara a cara con Eva también. Dios siempre quiso revelarse y revelar su carácter y revelar todo cuanto Él es al hombre. Sucede que el hombre, bueno, por aquel primer hombre, aquella primera mujer, desobedecieron a Dios, hubo una ruptura entre Dios y el hombre, y entonces hubo un distanciamiento, y el hombre, dice la palabra del Señor, que comenzó a ser un alma errante, y desde aquel entonces todos nosotros nos hemos descarriado, todos nosotros hemos errado en nuestro caminar y entramos por momentos en una vida de pecado y nos hemos alejado de Dios. Pero Dios siempre se quiso relacionar y quiso estar cerca del hombre. Por supuesto, todos nos hemos equivocado y hemos vuelto al camino del Señor. El Señor nos ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad para poder acercarnos a Él. Pero desde el principio de aquel primer hombre hasta el día de hoy, con nosotros y con el mundo en general, con aquellos que no le conocen al Señor, Él siempre trata de acercarse. Siempre el Señor trató de acercarse a sus criaturas. El hombre continuamente se aleja de Dios. Continuamente. Nosotros tenemos algo dentro nuestro que es en términos de teología, y esto lo voy a pronunciar, esta palabra teología la voy a pronunciar seguido, porque tiene que ver con nuestra materia. Hay una expresión en teología que se llama depravación moral, o una depravación total que el hombre sufrió. Y esto tiene que ver porque el pecado, al entrar dentro del hombre, generó esta depravación, generó una ruptura entre Dios y el hombre, y el arruinamiento entró en el hombre, no solo en la parte física, porque la muerte, la palabra del Señor dice que por el pecado entró la muerte en el mundo, no solo el arruinamiento en la parte física, porque todos no somos eternos físicamente, no lo somos, pero también entró un arruinamiento en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y este arruinamiento nos llevó a alejarnos de Dios, y Dios continuamente se quiere acercar. Su imagen es una imagen de amor, y el amor, ese amor, Dios siempre lo quiso comunicar, Dios siempre se quiso dar a entender, quiso dar a conocer su amor al hombre. El problema está en que el hombre rechaza voluntariamente ese amor, o lo rechazó voluntariamente ese a Dios. Ahora, solo Dios puede darse a conocer al hombre. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios en una forma muy corta y muy limitada con nuestro propio conocimiento, con nuestro propio intelecto. Cualquier persona que no conoce a Dios, uno le dice, ¿crees en Dios? Y en su mayoría nos va a decir que sí, pero cree a su forma, cree
de acuerdo a su conocimiento o a su intelecto, de acuerdo a su filosofía de vida, a su comportamiento. Él entiende quién es Dios vagamente. Ahora, nosotros conocemos o debemos de conocer quién es Dios por medio de su palabra. El Dios de la Biblia es un Dios que nos habla. Martín Lutero decía, cada vez que él iba a la palabra de Dios, él decía a sus estudiantes, la Biblia me habla, su palabra me habla, y claro que habla la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en humildad, la palabra nos habla. Su palabra nos comienza a iluminar la mente. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda conocer su palabra? Bueno, la podemos conocer porque primeramente Dios se dio a entender al hombre. Desde la creación y a través de toda la historia, Dios se reveló al hombre en su palabra. Hay una forma también de conocer a Dios que tiene que ver con una forma natural, sí, a través de la creación. Sí, es verdad. Podemos conocer a Dios por la naturaleza, porque incluso la palabra misma del Señor dice que el hombre puede conocer a Dios por lo que ve. En el Salmo 33:6, si no me equivoco, por la palabra de Jehová, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de los cielos. Todo cuanto fue creado por el aliento de la boca de Dios. Yo lo estoy parafraseando, pero eso es más o menos lo que dice el Salmos 33, versículo 6. Todo fue creado por Dios por medio de su palabra. Y el hombre puede conocer vagamente, mínimamente, quién es Dios a través de la creación. Ahora, este conocimiento de Dios a través de la creación es un conocimiento limitado. Porque la creación no habla, por ejemplo, de un plan de salvación. Simplemente habla de que tuvo que haber existido una mente superior que creó todo, que lo creó todo y que todo está en un perfecto orden. El pensamiento del existencialismo, que dice que, bueno, que no necesitan conocer otra cosa que no sea que no necesitan estudiar nada de parte de Dios porque ellos pueden ver a Dios a través de todo lo que fue creado. En parte es cierto, pero es muy limitado porque la creación no habla de un proyecto de vida para las criaturas, o sea, para su creación, el hombre. Cuando digo hombre, hablo como género, hombre, mujer. La creación no habla sobre un plan de salvación, la creación no habla sobre el pecado, sobre ángeles, no, pero sí habla acerca de que hubo una mente superior creador del cielo y de la tierra. Limitada está esa expresión de la creación en cuanto nos puede dar un conocimiento de quién es Dios. Pero en la Biblia encontramos todo el consejo de Dios para nosotros. Encontramos en la palabra del Señor. Entonces, yo debo de estudiar la palabra. Él ha revelado su voluntad y sus propósitos, hablando a hombres. Dios eligió a hombres, ¿sí? Y le dio la más grande revelación de su persona, de su carácter, e incluso hablando en el Antiguo Testamento de Cristo Jesús, que es la palabra encarnada, que es la palabra de Dios encarnada. Ahora, quiero que si me están apuntando, igual después de clase yo voy a compartirles el video para que vuelvan aquellos que quieran repasar la clase, lo pueden hacer. Yo siempre repaso las clases en mi trabajo, me pongo auriculares, dejo el celular en un lugar, pongo play y escucho todas las clases nuevamente para poder repasar aquellas cosas que se enseñan o para poder estar al tanto de lo que los alumnos están estudiando. Todos los videos de las clases los estudio y los vuelvo a estudiar o los vuelvo a escuchar. Después de clases yo voy a pasar al chat de directores esta misma clase para que ustedes también lo puedan repasar. Pero bueno, aquellos que apuntan, miren lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo
era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo Jesús es la revelación más grande que hay en la palabra del Señor. Ahora, el apóstol Juan, de Juan 1:1, está haciendo referencia a un capítulo que todos nosotros conocemos de memoria. Yo lo voy a leer de nuevo detenidamente y quiero que piensen en esta expresión que el apóstol Juan dejó escrita para nosotros y vamos a tratar de pensar y de analizarla un poquito. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1, capítulo 1, versículo 1. ¿A qué otro pasaje bíblico del Antiguo Testamento les recuerda estas expresiones a ustedes? Alguien que se anime a decirme, no importa si se equivocan, acá no estoy para juzgar a quién se equivocó y quién no, pero sí para pensar, sí para pensar. Amén, pastor. Amén. Yo decía Génesis 1, ¿En qué en el parte? principio, en Génesis 1, cuando dice Dios creó En el principio al que creó cielo y los la cielos y tierra. la Muy bien, perfecto. Gracias, Julia, y alguien más también habló. Sí, es así. Juan, el apóstol Juan, es un gran teólogo. Él no es, dentro de los evangelios, de los 4 evangelios, entre Mateo, Marcos, Lucas, está Juan, y Juan se explaya y abre su libro con una expresión extraordinaria. Él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es una exposición teológica terrible. No es como Mateo, no es como Lucas, no es como Marcos, que ellos son más biógrafos que describen la vida de Cristo. Ahora, Juan da un pasito al frente y empieza hablando de, como decían nuestras hermanas recién, hace referencia a Génesis 1:1, porque Génesis 1:1 dice que en el principio era el verbo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, o la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Juan toma ese texto bíblico y hace referencia ahora, y él abre su libro diciendo que en el principio era el verbo. Verbo, esta palabra verbo que nosotros leemos acá en Juan, en el griego significa logos. Y logos significa palabra. Entonces, en el principio hay algunas traducciones muy antiguas que dicen que en el principio era la palabra. Y hay otras traducciones que dicen en el principio era el logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. O otra traducción decía, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Saben que la palabra habitó está hablando de, cuando dice que habitó entre nosotros, está diciendo que hizo tienda entre nosotros? Hizo una tienda entre nosotros. Y está haciendo esa palabra habitó, está haciendo referencia al tabernáculo de reunión. ¿Han escuchado hablar acerca del tabernáculo de reunión? La tienda santa. Aquella tienda que caminaban y estaban dando vueltas en el desierto durante 40 años el pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto, ellos no tenían un templo, porque estaban como nómades. En el desierto deambularon 40 años y ellos tenían un lugar de adoración. Ese lugar de adoración se llamaba el tabernáculo de reunión o la tienda santa. Esta tienda se armaba y se desarmaba, era algo móvil. 40 años caminando, está bien que mucho tiempo a veces se depositaban en un lugar y estaban a veces meses o años en un solo lugar. Y esta tienda se armaba y se desarmaba. Pero cuando Juan dice, y habitó entre nosotros, esa palabra habitó significa que se hizo tabernáculo entre nosotros. Se tabernaculizó entre nosotros. Hizo una tienda. Se hizo carne y habitó y caminó entre nosotros. Ahora, Dios
se reveló en su palabra en el Antiguo Testamento y nos dejó principios espirituales para nosotros y para la humanidad, para todos aquellos que quieran acercarse a Él. Dios hay un texto bíblico que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Literalmente nos ha hablado en el Hijo, dice. Entonces, estoy tratando de establecer un principio básico que es que Dios, Cristo y el Espíritu Santo los tres son una sola persona, ¿sí? Los tres son una persona. Esta parte de la teología no lo vamos a ver ahora, sino que lo vamos a ver mucho más adelante en otra parte de la teología. Pero lo que estoy tratando de decir es que aquel verbo, aquella palabra, haciendo referencia a Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y aquella palabra, aquel verbo, era Dios mismo. Y Dios habló de muchas maneras y de muchas formas antiguamente, y después lo hizo a través de Cristo, y nos dejó a nosotros sus verdades escritas, y nosotros tenemos que estudiar estas verdades, porque nos hace bien, porque es parte del crecimiento intelectual o es parte del crecimiento teológico que vamos teniendo y queriendo tener. ¿Para qué nos sirve la teología? ¿Para qué sirve la teología? La teología no es algo que no te vaya a servir, te sirve, porque al estudiar la palabra del Señor, se te puede iluminar. Hace unos cuantos años atrás, había una expresión que tenía que ver con cuando uno lee un texto bíblico y lo ha leído muchas veces, a veces nosotros le encontramos esa verdad que la leímos tantas veces, le encontramos un valor distinto a nosotros. Y le llamamos rema, una palabra rema. ¿Qué significa rema? La palabra rema significa que por más que yo la haya escuchado y la haya estudiado y la haya leído, no sé, supongamos 10 veces al mismo pasaje bíblico, cuando yo estoy atravesando una dificultad o estoy transitando algún periodo distinto o no tan común de necesidad, de enfermedad, de problemas, lo estoy atravesando y voy a la palabra del Señor y leo este texto bíblico, sea cual sea, que yo ya lo haya leído muchas veces antes, pero encuentro una verdad, la misma verdad que la leí tantas veces. ¿Cómo es posible? A veces yo me decía o me digo a mí mismo, ¿cómo es posible que esta verdad yo la encuentre ahora si lo leí tantas veces? La leí en la palabra del Señor. Bueno, eso tiene que ver porque esa palabra se nos ilumina. Ya está en la palabra del Señor, la hemos leído muchas veces y sin embargo, esa palabra se me ilumina a mí y esa palabra es algo personal. Es para mí, ya no es una palabra que yo voy a compartir con los demás, que puede servir, sirve, por supuesto que sí, ya no es una palabra que simplemente paso por alto, sino que ahora esta palabra es como que se me está iluminando en la mente y me dice que el Señor va a estar conmigo hasta el último de los días de mi vida, y yo que estoy atravesando una dificultad, ahora esta palabra cobra una relevancia en mi vida, ocupa un lugar distinto. Bueno, eso tiene que ver porque la palabra que tiene vida y porque es viva, es eficaz en mí. Y para esto nos sirve el estudiar la palabra del Señor, para poder entender los contextos, para poder saber que toda la palabra que está escrita y que nos ha llegado a nosotros es toda una verdad. La Biblia es toda una verdad. No hay contradicción alguna en la Biblia. No hay error. La Biblia de Dios, si encontramos un error, al menos un error en la palabra del Señor, entonces empezaríamos a dudar de toda la palabra, de todo lo que es Dios. Porque un error, entonces empezaríamos a cuestionar la Biblia. Si encontramos un error, puede haber varios entonces. Pero la Biblia no contiene errores. No contiene errores. La Biblia
nos ha llegado a nosotros intactas las palabras de Dios, y este es un término que después lo estudiaremos, la inspiración que Dios dio sobre el hombre es única. Y esa inspiración, esas palabras, llegan a nosotros y llegan a través de las Escrituras Santas. Entonces, a Dios le ha agradado que todas sus revelaciones lleguen a nosotros en un libro. Y ese libro nosotros le llamamos Biblia. Le llamamos Biblia porque en ella encontramos toda la revelación que necesitamos para nuestra fe, para nuestra vida, para poder poner la palabra de Dios como base para nosotros poder construir todo lo que nosotros somos. No hay nada, no hay ningún otro pensamiento y no hay filosofía alguna que nos pueda sostener en medio de las dificultades, en medio de momentos emocionales fuertes, de frustración, en momentos de dolor, de pérdidas. Nada nos puede mantener firmes que no sea la palabra del Señor, porque Él es nuestra roca fuerte. Si nosotros basamos y fundamentamos nuestra vida en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestro esposo, eso puede hacernos tambalear la vida. Todo esto que he nombrado lo podemos perder. Podemos perder nuestra salud, podemos perder, y quiera Dios que no, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, podemos perder todo lo que, nuestra situación y estabilidad económica, todo se puede perder. Lo que nunca vamos a perder es la presencia de Dios en nuestro corazón, por supuesto, si hacemos las cosas bien. Si yo voluntariamente voy al pecado, el Espíritu Santo de Dios se va a alejar de mí porque no puede habitar dentro de mi corazón. Pero si yo hago todo lo posible y permanezco dentro de su voluntad, entonces el Señor y su Espíritu Santo va a estar conmigo. Y no importa cuál dificultad yo atraviese, su palabra me asegura a mí que en el hueco de su mano yo voy a estar seguro. Yo voy a estar seguro. Pero la revelación de Dios a través de toda la historia ha llegado a nosotros a través de las Escrituras. Y esta Escritura la tenemos que estudiar. ¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, en rema al final quiere decir revelación de la palabra, de distintas revelaciones de una misma palabra, significa rema entonces. No. No. El rema es cuando no tiene que ver con el significado de las palabras, ¿sí? No tiene que ver con el significado. Supongamos, yo leo algo, un texto bíblico. Voy a leer otra vez lo mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, supongamos que este texto lo hayamos leído muchas veces, ¿sí? Yo lo vuelvo a leer en una situación difícil de mi vida. Y no es que yo encuentro una palabra nueva dentro del texto, sino que el texto mismo me está hablando a mí y me habla de una forma que tal vez yo, porque no estaba atravesando el momento que estoy atravesando ahora, ella me habla a mí y yo encuentro, supongamos, el Señor dice, yo estaré con vosotros hasta el último de los días, ¿sí? ¿Quién no ha oído ese texto bíblico? ¿Quién no lo ha leído? Y si no lo escuchó y si no lo leyó, bueno, ahora se lo digo yo. El Señor dice en su palabra, yo estaré con vosotros hasta el último de los días. Yo estoy atravesando un momento de dificultad, ¿sí? Y voy otra vez a ese texto y vuelvo a leer lo mismo. Yo estaré con vosotros hasta el último de los días. Y yo encuentro paz en mi corazón. Porque a pesar de que estoy atravesando un momento difícil, encuentro que el Señor va a estar conmigo hasta el último de los días. Y uno dice, ¿y quién no sabe eso?
Todos sabemos que el Señor va a estar con nosotros, pero esa palabra yo me aferro de una forma distinta porque la circunstancia en la que estoy viviendo es muy distinta a cualquier otra circunstancia en la cual yo estaba leyendo anteriormente la palabra del Señor. ¿Se entendió? No hay una revelación nueva en la palabra, no es que yo leo ahora una palabra nueva en el texto, no, es la misma palabra, es el mismo texto, solo que hay algo que sucede en mi interior, porque esa palabra me habla a mí, porque Dios habla de muchas y de distintas maneras, y una de las formas de hablar es a través de las Escrituras. Una vez un profesor me dijo, pastor. no, de nada, una vez un profesor me dijo, cuando ores y el Señor no te hable, anda a la palabra más profética y a la palabra más segura y profética que puedas encontrar. Anda a la Biblia, porque ella nunca se va a equivocar. Y hoy en día que a veces andan deambulando por todos lados palabras proféticas y profetas y tantas otras supuestas revelaciones nuevas en la palabra, y vuelvo a decir lo mismo, no hay revelaciones nuevas en la palabra, hay una iluminación en la palabra. Si Dios hubiese querido dar una revelación de su palabra, lo hubiese dejado escrita, y toda su palabra ya está escrita. Toda la revelación que Dios quiso darle al hombre, ya se la dio. Ahora simplemente tenemos nuevas iluminaciones en la palabra. Ahora, yo entendí en ese momento, en esa expresión de ese profesor, de que nunca les pasó que cuando a veces oraban, es como que no había una respuesta de parte de Dios. A mí me ha pasado muchas veces. De no encontrar una respuesta de Dios, y no es que yo estaba en pecado, no tenía que ver con el pecado, no tenía que ver con la inmoralidad, no tenía que ver con la falta de oración, con la falta de la lectura de la palabra, no tenía que ver con falta de ayuno, no era eso. Es simplemente que el Señor tenía su tiempo para responderme, pero cuando yo iba a la palabra de Dios, yo siempre encontraba una respuesta de Dios. Porque no hay nada más seguro. No hay una expresión más segura de poder entender que Dios me habla a mí que no sea a través de la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, son los pensamientos de Dios, los cuales Dios sopló en el hombre, y este hombre los escribió. Todo lo que el hombre escribió fue supervisado por el Espíritu Santo de Dios, y todo lo que nos ha llegado a nosotros a través de estos hombres, santos hombres de Dios, inspirados por Dios, son todos los pensamientos que se materializaron a través de la Escritura, los pensamientos de Dios, no los míos, no de aquel hombre que escribió, sino los pensamientos de Dios dentro de la mente y del corazón y del espíritu de aquellos hombres que fueron elegidos por Dios. Estos hombres inspirados por Dios, y más adelante veremos lo que es la inspiración, inspirados por Dios, escribieron lo que Dios quería revelar a la humanidad con respecto a lo que Dios es. Y nos ha llegado a nosotros a través de la palabra de Dios. Cuando necesiten una palabra segura, por supuesto, todos tenemos a nuestros pastores, a nuestros líderes. Yo soy pastor, pero yo tengo pastores amigos, con quienes les digo y charlamos mucho acerca de algunos interrogantes que me surgen o de algunas dificultades dentro del ministerio que van surgiendo, y a veces no sé cómo darle solución. Entonces, yo hablo con ellos me dan su consejo, me dicen, fíjate, anda por acá, trata de escuchar, trata de asimilar las cosas, pero una vez que mis amigos y mis pastores me dan su consejo, yo lo filtro todo por la palabra de Dios, todo por la palabra. Jamás nada dejo de filtrarlo si no es por la palabra de Dios. Tenemos que ser y aprender a ser personas escriturales, personas que basamos nuestro pensamiento, nuestro comportamiento por medio del filtrarnos o de filtrar todo lo que nosotros queremos hacer en la palabra de Dios. ¿Te podés equivocar? Claro que sí.
Claro que te puedes equivocar. ¿Creen que no me he equivocado en la planificación de un proyecto para con la iglesia? Sí, yo me he equivocado. ¿Me faltó oración? No me faltó oración porque oré. ¿Le faltó ayuno? No me faltó ayuno, oré. ¿Pero me he equivocado? Sí, me he equivocado en algunas cosas que he planificado para con la iglesia. Porque no todo cuanto uno haga le va a salir bien, pero en lo que no me he equivocado es en buscar en la palabra. Y todo lo que la palabra me ha hablado es toda una verdad. Yo me puedo equivocar en la planificación de llevar a cabo una tarea. Y todos nos vamos a equivocar. Siempre le digo a mis líderes, cuanto más cosas hagamos, más errores vamos a cometer. Pero estoy hablando de errores en la planificación y en llevar a cabo una tarea. No estoy hablando de que más errores vamos a equivocarnos o a cometer en pecado. No estoy diciendo errores de pecado, ¿sí? ¿Se entiende lo que voy? Que como personas vamos a planificar cosas y estas cosas nos podemos equivocar. Yo no le tengo miedo al error. Yo ya he aceptado que me voy a equivocar en la planificación de cosas que voy a hacer y que vamos a hacer como iglesia. Yo ya acepto, yo ya tengo en mi mente que algunas cosas me voy a equivocar porque no tenemos una bola de cristal donde podemos ir y decirle a Dios, bueno, mostrame, sí o no. ¿Es blanco o es negro? ¿Es a la derecha o a la izquierda? Lo que yo tengo es la seguridad de que el Señor está conmigo. Yo tengo la seguridad de que Dios está conmigo. Y cuando planifico algo para llevar a cabo el Evangelio, busco en oración, en ayuno, y todo el equipo de trabajo está en el mismo sentir, y vamos a la palabra del Señor, y tengo paz en el corazón. Y cuando yo tengo paz en el corazón, es como que es la confirmación de parte de Dios de que lo que vamos a hacer está bajo su voluntad. Y aún así, estando bajo su voluntad, me puedo equivocar. Ejemplo, hace un tiempo atrás hicimos una estrategia en la iglesia, vino gente nueva y nos equivocamos en la consolidación de esa gente. Y con el tiempo, revisando con el equipo, ¿en qué nos equivocamos? ¿Por qué vino tanta gente y nos quedó tan poca gente dentro de la iglesia? Bueno, ¿en qué nos habíamos equivocado? En la consolidación. El trabajo y el desarrollo de la tarea era perfecto, había salido todo muy bien y había un mundo de gente dentro de la iglesia. ¿En qué fallamos? En la consolidación. ¿Estuve en pecado? No estuve en pecado, pero sí fallé. ¿Se entiende? ¿Y hubo una pequeña frustración en mí? Claro que sí. Vinieron 40 personas y me quedaron 5. Es una gran frustración para mí. 35 se me escaparon. Entonces quiere decir que cuanto más cosas yo haga, más errores puedo llegar a cometer, pero no me molesta y no me importa equivocarme. ¿Se dan cuenta? No estoy pecando, sino que hablo de errores que todos vamos a cometer. Pero ahora, cuando yo tengo que filtrar mi vida, la filtro por la palabra del Señor. Todo cuanto yo enseñe, por lo menos esto lo digo a modo personal, todo cuanto yo les enseñe a ustedes lo tienen que cuestionar a través de la palabra. Si ustedes ven algo que yo enseñe y no está en las Escrituras, entonces no lo tomen. No lo tomen, porque no es verdad. Ahora, todo lo que yo me voy a asegurar, que todo lo que yo le enseñe, esté en la palabra. Miren esto. ¿Por qué yo les digo esto? Porque cuando el apóstol Pablo, y estoy hablando tal vez de la persona, un gran erudito, un gran teólogo, alguien que escribió del Nuevo Testamento, él solo escribió tal vez la mitad de todo el Nuevo Testamento. Una sola persona escribió todo, casi la mitad del Nuevo Testamento, y después los demás libros se reparten entre algunos más. Pero uno solo escribió entre 2 y 13 cartas. Aun cuando él enseñaba e iba a las iglesias, los hermanos de Berea, dice la palabra del Señor, que cuando el apóstol Pablo se retiraba y se iba, ellos agarraban todos los escritos de Pablo, que todos los apuntes que estos hermanos habían hecho por la enseñanza de Pablo, los filtraban a través de la palabra. Revisaban que todo lo que Pablo les había enseñado estén dentro de los escritos que ellos tenían. Entonces, si a Pablo cuestionaban, en el buen sentido de la palabra, lo cuestionaban, todo lo que él enseñaba era filtrado por medio de los escritos que aquella primera iglesia tenía, ¿por qué ustedes no van a filtrar todo lo que yo les enseñe?
Ustedes lo tienen que filtrar también por la palabra. Entonces, ahora, esto no significa que este fin de semana, cuando ustedes estén sentados escuchando de la palabra del Señor, empiecen a cuestionar a sus líderes o a sus pastores. No significa eso. No significa que de ahora en más vamos a cruzarnos de brazos y vamos a decir, bueno, a ver, el pastor Gustavo dijo que yo tengo que cuestionarte, a ver si todo lo que usted dice está dentro de la palabra del Señor, y empezamos a anotar todo y después vamos a casa y revisamos para encontrarle el error. No, no es eso. Eso no está bien. Esa no es la disposición del corazón que tiene que haber. Sí está bien que tomen apuntes. A mí me parece perfecto que tomen apuntes y después lleguen a sus casas y lo revisen y puedan crecer aún más en el conocimiento. Para mí eso está perfecto. Pero el que ustedes vayan conociendo aún más de la palabra del Señor no significa que ustedes ya están en un lugar donde los demás no están, y ustedes se paren en un lugar de privilegio, por así decirlo, porque ustedes ahora están estudiando teología llamada bibliología, y ahora, bueno, vamos a estar cuestionando todo lo que los demás nos digan porque yo estoy en primer año de teología. No, sino que con humildad vamos a la palabra del Señor siempre, con humildad. Vamos a ir a estudiar y vamos a ir a reflexionar en la palabra del Señor siempre. Amén. Bien. Jesús. A ver, quiero revisar un poco el PDF que les pasé. Bueno, vamos a seguir ahora. Aquellos que tienen el PDF, vayan al apartado que dice los nombres de las escrituras de la Biblia. ¿Está bien? Tal vez si alguien lo puede revisar. Sé que a veces solamente tenemos el celu para poder hacer las transmisiones y ahí tenemos toda la información y está bien, después lo pueden revisar, no hay ningún problema. No es necesario ahora sí tener el PDF, no. Pero bueno, nuestra palabra Biblia proviene de la palabra griega biblos, ¿sí? Biblos, que significa un libro. ¿Por qué es que significa un libro la Biblia? Porque dentro de la Biblia tenemos muchos otros libros, ¿sí? Nosotros tenemos muchos libros dentro de la Biblia. Nuestra Biblia es como una pequeña biblioteca. La Biblia que nosotros tenemos es como una pequeña biblioteca donde hay muchos libros, Entonces, Biblia o biblo significa un libro. Un solo libro. ¿Por qué decimos que es un solo libro? Porque el autor de este libro es uno solo. Y el autor del libro es Dios. Es contradictorio porque ¿cuántos escritores hay? Hay muchos escritores dentro de la Biblia. ¿Pero por qué entonces, si hay muchos escritores, por qué decimos que hay un solo autor? Porque es Dios mismo el que transmitió su verdad a estos hombres, y estos hombres simplemente no son autores de los libros, simplemente escribieron lo que Dios les sopló en su mente. Entonces ellos escribieron, eran como amanuenses, nada más, escribían de lo que Dios les estaba diciendo que ellos escriban. Es por eso que decimos que es un solo libro, y el autor es uno solo, Dios. Todos los demás escritores simplemente se limitaron a escribir lo que Dios les dijo que ellos tenían que escribir. ¿Está bien? La Biblia, ¿de qué otra forma nosotros podemos o han escuchado que la Biblia se la puede llamar? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿De qué otra expresión tenemos nosotros como para poder hablar de la Biblia y todos vamos a entender que estamos hablando de lo mismo? Escritura, antiguamente uno solo que me hable. La palabra de Dios. La palabra, A ver, pastor. Azorín, ¿estoy pronunciando bien el apellido? ¿Azorín? Sí. Bueno, usted ¿cómo la podríamos llamar? Las Sagradas Escrituras. Muy bien, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo utiliza una vez, la utiliza varias veces este término de Sagradas Escrituras, pero usa una vez una expresión que dice las Santas Escrituras.
Flor, acá hay gente que levantó la mano. Flor Martínez levantó Sí, la mano. también puede ser que sea como la espada. También, ¿sí? Sí, la espada. La espada Puede ser la es palabra de un... Dios también, ¿Cómo? y puede ser la palabra de Dios también. Sí, la palabra de Dios. Vuelvo otra vez a la espada. La espada es un símbolo de las Escrituras y es por eso que la podemos entender, pero es un símbolo. Pero en la Biblia hay expresiones y se refieren siempre a las Escrituras. Por ejemplo, a la Biblia se la llama también como la Escritura, las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras. Esas son las expresiones que hay dentro del Nuevo Testamento, o también hay algunas pequeñas partes del Antiguo Testamento donde se pueden llegar a encontrar estas expresiones. Alguien dijo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿O no? Bueno, se me vino a la mente ahora. También se la puede llamar como la palabra de Dios. Yo lo dije también. Todo, ¿cómo? ¿Susi dijo algo? Perdón. Sí, yo lo dije. Muy bien, muchas gracias. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Todo esto que estoy nombrando ahora, ustedes lo tienen en el PDF. Lo pueden volver a repasar o repasen el video. ¿Está bien? Muy bien. La Biblia, hay dos grandes divisiones dentro de la Biblia. ¿Alguien que se anime a decirme cuáles son estas dos grandes divisiones? Rápido. El Antiguo y el Nuevo. Muy bien. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así es como conocemos estas dos secciones de la Biblia, que también fue traducida como pacto, ¿sí? Pacto. Y significa que cada uno de estos pactos, el Antiguo y el Nuevo, es un pacto que Dios hizo con su pueblo. Y esto quiero recalcarlo. El que hace el pacto con el hombre es Dios. No es Dios, no es el hombre con Dios. No es. Los pactos antes se hacían entre pares. Ejemplo, supongamos que alguien iba a comprar una propiedad. Entonces, estos dos hombres, uno vendía un lote, un terreno, y el otro tenía el dinero. Pactaban entre ellos, que eran pares, porque uno tenía algo que el otro necesitaba. Uno tenía terreno y el otro tenía dinero. Yo necesito dinero, vendo mi terreno. Vos necesitas el terreno, vos tenés el dinero. Eran pares. Ellos pactaban un valor X, 10 monedas. Perfecto, 10 monedas valen. Y ahí pactaban entre ellos, porque ellos eran pares. Ahora, la palabra del Señor, cuando habla de que Dios hace pactos con el hombre, esto es increíble. Dios hace pacto con el hombre porque no somos pares entre Dios y el hombre. No somos pares nosotros con Dios. Pero Dios baja a nuestra estatura, a nuestra condición. No es que Él se hace pecador, no estoy diciendo esto, sino que Él es el que hace el pacto con el hombre y entrelaza sus promesas con el hombre. Y este pacto Dios lo sella. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, dice, te voy a bendecir y te bendeciré y serás de bendición para todas las naciones. Dios es el que hace el pacto con Abraham, no Abraham con el hombre. Supongamos, para que lo podamos entender, ¿quién no quisiera hacer un pacto de lealtad y de beneficio mutuo entre un hombre rico y entre cualquiera de nosotros? Nosotros, que tenemos tal vez una estabilidad económica mínima, pero quisiéramos pactar económicamente con un hombre rico. El hombre rico nos va a mirar de costado y nos va a decir, no podés hacer un pacto conmigo, no te podés poner en la misma condición, porque tu situación económica es muy distinta a la mía, ¿verdad? No podemos entrelazarnos, no podemos hacer una sociedad, salvo que él quiera, pero yo, un inferior con alguien
superior económicamente. No me puedo entrelazar porque, claro, el que va a ser beneficiado voy a ser yo, no él. Bueno, es así como Dios hace pacto con el hombre. Él es el superior y yo hago pacto, él hace pacto conmigo, no yo con él. Atenti, muy atentos. No se puede pactar. Yo no puedo pactar con dinero con Dios, porque es como un amarre el que le estoy haciendo a Dios. ¿Cómo yo voy a pactar con Dios? Es como si fuera que yo le estoy como haciendo un piquete en el cielo a Dios. Yo te doy 10 pesos, estoy pactando con vos por esta palabra, yo pacto con este dinero porque yo necesito tanto otro dinero y sello esta palabra que me habla de bendición a mí, con este dinero que yo te doy a vos. Eso no existe en el ambiente espiritual. Porque el que ha pactado con el hombre ha sido Dios. Dios ya ha pactado con nosotros. Yo no puedo pactar con él, porque soy un ser inferior. Yo voluntariamente le ofrezco al Señor mi ofrenda. ¿Qué tanto yo le puedo dar a Dios? Le doy lo que puedo darle. Y aún así, ni siquiera puedo llegar a cubrir el 1% de todo el sufrimiento que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo yo voy a pactar con Dios? Jamás voy a poder igualarme a Dios. Sin embargo, yo creo en su palabra y hablo de la ofrenda. No sé por qué lo digo, pero hablo de la ofrenda. Cuando yo voy y doy mi ofrenda, yo la doy voluntariamente. El Señor no me llama a mí a dar su ofrenda. El Señor me dice, vengan a mí con un corazón humilde y de lo que está en su corazón, den. Den de lo que hay en su corazón. De acuerdo a cómo hayan prosperado, entonces den. Voluntariamente den, de corazón. Si no, no va a servir esa ofrenda. Bueno, yo voluntariamente doy al Señor de lo que Él me ha dado y me ha prosperado a mí. Quiero hacer una pausa acá. ¿Hacen pausa para ir a calentar el agua y tomar unos mates en otras clases? ¿Sí? Sí, pastor, 10 minutos. Sí, Bueno, genial. Vamos a hacer una pequeña pausa. Upa. Vamos a ir a calentar la pava o hacernos un tecito. La hora es 21:04. 21:14, volvemos. ¿Está bien? Nos vemos. ok, pastor.
Estamos volviendo ya. Bueno, sí, si pueden ir prendiendo las cámaras, por una cuestión de poder verles el rostro y ir conociéndolos. Y para saber que están ahí, más que nada que me están acompañando. Robé una tacita de la escuela bíblica. Bien. Vamos que falta poquito y ya terminamos la clase. Nos habíamos quedado en los nombres de las escrituras. Bueno, ya habíamos visto los distintos nombres de las escrituras y las dos grandes divisiones que encontramos en la palabra del Señor. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Está bien? Algo que sí tienen que tener en cuenta, porque esto sí va a estar en el examen, es nuestra palabra española, Biblia, viene de la palabra griega, biblos. Eso tienen que saberlo como definición, ¿está bien? Porque eso va a estar seguro en el examen, porque de ahí viene lo que nosotros estamos estudiando, bibliología. Bibliología significa el estudio sistemático de la Biblia, ¿sí? Bueno, las dos divisiones que encontramos en la palabra del Señor también va a estar seguro, va a estar dentro del examen. ¿Cuáles son las dos? Por ejemplo, una pregunta va a ser seguramente, ¿cuáles son las dos grandes divisiones que encontramos en nuestra Biblia? Entonces, creo que hasta ahora todos los exámenes que han tenido fueron multiple choice, ¿verdad? Verdadero, falso. Bueno, genial. Es la modalidad que hemos adquirido y está buena, dentro de todo está bastante buena. Bueno, ¿alguien sabe de memoria o recuerda de memoria en algún momento haber escuchado o leído o estudiado cuántos libros hay en total en la Biblia? 66. 66 libros. 66 libros. ¿Cuántos? 66. 66. 29 en el antiguo y 27 en el nuevo. Muy bien. 39 y 27. 39 y 27. Hay que jugarle. No, mentira. Mentira. No. 39. Bien. 39 y 27. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Bien. El Antiguo Testamento, el hebreo, el Antiguo Testamento hebreo, ellos lo separan de una forma. Lo voy a nombrar, lo voy a pronunciar, lo voy a compartir, pero no va a estar en el examen, ¿está bien? Pero sí, a modo de conocimiento, no está mal el saberlo. Los hebreos tienen la Biblia separada distinto que nosotros. Tienen otra forma de separarla, ¿sí? Ellos lo tienen más bien como llevan un hilo en la historia, como cronológicamente fueron ordenando los libros ellos. Nosotros no, nosotros lo tenemos un poquito mezclado. Pero ellos lo tienen todo más ordenadito, como en la línea de tiempo, ¿sí? Pero los libros son los mismos. No es que ellos tienen más libros o menos libros que nosotros. En realidad sí tienen menos cantidad de libros. ¿Pero por qué tienen menos cantidad de libros? ¿Qué tienen menos? ¿Han recortado libros? ¿Hay libros que faltan? No. Son los mismos libros, solo que nosotros, por ejemplo, le pusimos, no sé, Jueces primera y segunda de Jueces, Samuel primera y segunda de Samuel, Reyes primera y segunda de Reyes. Es por eso que parece que nosotros, el pueblo cristiano, es como que parece que tienen más libros que ellos. No, simplemente es que ellos no tienen ni primero ni segundo libro de Jueces, ni de Samuel, ni de Reyes, simplemente tienen Reyes, Samuel. No tienen ni primera ni segunda. Pero los libros, la cantidad de libros son los mismos. Pero ellos tienen separado, por ejemplo, como comúnmente dividido el Antiguo Testamento en tres secciones. Primero, la ley, que le llaman la Torá. Vieron que normalmente se escucha hablar de la Torá. ¿Qué es la Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Sí? Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Esos son lo que es la Torá para el pueblo judío, o los libros de la ley. Después vienen los profetas. Y acá ya empezamos, medio como que es distinta nuestra división. Pero son los mismos libros, ¿sí?
Esto no les voy a preguntar ni nada, pero sí a modo de conocimiento a veces no está mal el tenerlo. Ellos separan entonces una parte en la ley, otra parte son los profetas, que le llaman los Nevi'im, y después hay otra sección que se llaman los demás escritos, los Ketubim, y ahí encierran todo lo que es la Tanaj, que ellos le llaman, ¿sí? La Tanaj es la reunión de todos estos libros, es la reunión de los libros de la ley, de la Torá, los demás escritos y los Nevi'im, que son los profetas, ¿está bien? A modo nada más que de conocimiento, nada más. Si ustedes lo quieren estudiar en profundidad, vayan al PDF y en el PDF ustedes lo pueden estudiar un poco mejor que simplemente este repaso. ¿Por qué doy este repaso así muy por encima? Porque no hace a la cuestión específica de esto que estamos estudiando. ¿Está bien? Pero si es importante saberlo, claro que sí. ¿Quieren estudiarlo aún más profundamente? Lo pueden hacer. Y si alguien quiere estudiar aún más profundamente cada una de estas secciones, me escribe en privado y después le puedo pasar algunas cosas que tengo por ahí dando vueltas guardadas acerca de cada uno de los escritos de los profetas y acerca de la Torá también. Pero básicamente esto está perfecto si lo estudian y si hay preguntas lo van a saber responder. Muy bien. Ahora, ¿por qué es que nosotros validamos así como está la Tanaj? La Tanaj, recuerden, la Tanaj es la reunión de estas tres divisiones del Antiguo Testamento. ¿Por qué es que nosotros le damos validez a todo el Antiguo Testamento? Porque estas divisiones están de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, Él dijo, estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, y él comienza a decir que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando dice los salmos son los demás escritos. Entonces, ¿por qué es que decimos que esta Tanaj o este Antiguo Testamento es correcto y nosotros lo tomamos? Porque el mismo Señor Jesucristo lo estaba pronunciando. Porque el mismo Señor Jesús le daba validez a esto. ¿Está bien? Bien. Ahora, las divisiones en el Nuevo Testamento ya coincidimos, esto ya es parte de nuestra creencia y de nuestra forma de ver las divisiones del Nuevo Testamento, ¿está bien? Y hay unas cuantas divisiones. Vamos a decir secciones, porque a veces la palabra división suena feo, ¿no? La palabra división es como que, medio como que repele un poco. Bueno, hay distintas secciones dentro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene algunas secciones y esta primera sección, que son los evangelios, le llamamos biógrafos o biográficos, ¿sí? Biográficos. ¿Por qué? Porque hablan acerca de la vida del Señor Jesús. Hablan acerca de la vida del Señor Jesús. ¿Cuáles son estos libros? Bueno, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan con sus capacidades, hablan siempre del Señor Jesús. Siempre hablan del Señor Jesús. ¿Está bien? Entonces, estas divisiones del Nuevo Testamento, la primera son biográficos, porque hablan de la persona de Jesús. Hay un libro que es un libro histórico que tiene que ver con la historia y el nacimiento de la iglesia. Y este libro es el libro de Hechos. Después hay 21 libros que le llamamos pedagógicos, porque son cartas que enseñan. Son dirigidas, epístolas, se le llamaban antes epístola del apóstol San Pablo. Bueno, epístola del apóstol Pedro, son cartas. Epístola significa cartas, ¿está bien? Entonces, estas cartas son 21. Romano, Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro, Primera y Segunda, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estas son aquellos que son pedagógicos. Si lo dije muy rápido y capaz que en alguna me equivoqué, vayan al PDF después y lo buscan, pero está ahí en el PDF. Y si no, cuando revisen el video o la clase van a estar ahí. Bien, ahora, hay un libro que es profético. ¿Quién sabe cuál es el libro profético del Nuevo Testamento?
Apocalipsis. ¿Cuál? Apocalipsis. 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 Muy bien, el libro de Apocalipsis es profético, porque habla de sucesos, de cosas que aún no han sucedido y que van a suceder. Algunas ya sucedieron y otras sucederán. En la Biblia hay muchas profecías, pero bueno, en el Nuevo Testamento tenemos un libro específico que habla acerca de profecías de los últimos tiempos. E incluso el libro de Mateo también tiene profecías, ¿sí? Que aún no se han cumplido y que se van a cumplir. Pero específicamente, hablando del libro profético, tenemos el libro de Apocalipsis, que significa revelación o revelar o quitar el velo. Eso es lo que significa Apocalipsis. Es una revelación, es algo que en algún momento se va a despejar y se va a poder entender bien aquellos sucesos que van a estar aconteciendo. Aún algunos no han sucedido, otros sucederán en algún momento. Muy bien. A veces alternamos estas separaciones o estas divisiones del Nuevo Testamento y le llamamos los evangelios. Es más fácil, es más comprensible para nosotros. Cada vez que hablamos de los evangelios, rápido nos ubicamos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro histórico. Las epístolas de Pablo, algunos dentro de las epístolas de Pablo incluyen el libro de Hebreos, pero bueno, eso es un tema de debate que no es la clase, ni el lugar, ni el momento para debatir si eso no es, si lo escribió o no lo escribió el apóstol Pablo. Está en la palabra del Señor y es palabra de Dios, y no importa si Pablo fue un instrumento que escribió o no lo escribió. Tal vez fue Apolo, tal vez fue otro hermano, tal vez fue el apóstol Esteban, no se sabe bien quién lo escribió, pero no importa. Y después están las epístolas generales, todos los demás escritos que escribieron, por ejemplo, Santiago, Pedro, Judas. Epístolas generales también se les puede llamar de esta forma. ¿Está bien? Todo esto, revísenlo, se los aseguro que está en el PDF. Está seguro, estoy más que seguro que está ahí. Así que nada. Hay algo, cuando ustedes leen la Biblia, cuando leen la palabra del Señor, agarran, supongamos, cualquier libro de la palabra, el Nuevo Testamento, vamos a decir, y empiezan a leer. ¿Por dónde empiezan a leerlo? Cualquier libro que agarren, ¿tienen algún sistema para leer o simplemente agarran y empiezan a leer? ¿Alguien que me diga algo? Empezaríamos por el Génesis. Leo los salmos. No, supongamos, supongamos que usted quiere empezar a leer la Biblia y dice, bueno, yo ya la leí una vez y bueno, voy a leer ahora tal libro. ¿Por dónde empezarían ustedes a leerlo? Por salmos. Proverbios. Bueno, está bien. Algunos me dicen proverbios, otros me dicen los evangelios, otros dicen por salmos, otros pueden llegar a decir Génesis. Perfecto, todo cuanto uno quiera leer la palabra del Señor, no importa qué libro agarre, está más que bien. Ahora, ¿saben que la Biblia... ¿Saben que la Biblia... un capítulo. ¿Saben que la Biblia en su original no tenía ni versículo ni capítulo? No tenían capítulos, no tenían títulos. Vieron que nuestra Biblia, por ejemplo, dice el buen samaritano. Todas nuestras Biblias tienen capítulos, capítulo 1, versículo del 1 al 30, al 15, al 50. Bueno, y dentro de esos capítulos y dentro de esos versículos también están los títulos. Bueno, el original de la Biblia no tenían ni título, ni capítulo, ni versículo. Era todo un escrito, de principio a final. ¿Por qué pusieron capítulos? ¿Por qué pusieron versículos? ¿Por qué pusieron títulos? Es simplemente por una cuestión de comprensión. Es para poder entender mejor y para ubicarse mejor dentro del texto. Nada más que por eso. No porque el Señor lo haya hecho así. ¿Hay algo de malo en que contengan títulos y
y subtítulos y que contengan capítulos y versículos, no hay nada de malo. Hay veces que sí generan o nos generan a veces un poco de no comprender bien lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque a veces hay puntos que son punto y aparte en la Biblia y para una mayor comprensión le ponen un título. Esos títulos son ajenos a los originales, pero no está mal. Pero a veces, unas muy pocas veces, es como que separa un poco todo el contexto del pasaje, de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Alguien que sepa más o menos de memoria, ¿dónde empieza el Sermón del Monte? Mateo 5. ¿En qué Mateo capítulo? capítulo 5. Capítulo 5. Ajá, capítulo 5. ¿Y el Sermón del Monte dónde termina? En el 7, creo. Bien. Ahora, ¿Puede ser? ¿por qué creemos que termina en el versículo 7? Porque hay un punto un punto y aparte. Pero en el original no existía un punto y aparte. Todo el Sermón del Monte Porque empieza en el luego capítulo cambia. 5 y termina en el capítulo 7. Y hay cosas dentro de esos capítulos que nosotros consideramos que está hablando en otro lugar, en otro tiempo, pero es el mismo sermón, en la misma montaña, el mismo día, simplemente que, bueno, para una mayor comprensión, los eruditos, no quiero decir un cura, un padre de la iglesia, hubo un padre de la iglesia, un arzobispo, que él en el año 1200 y piquito, él pidió poner títulos, comas, puntos a la Biblia y bueno, la editaron de esta forma y salió la Biblia así con punto y coma, con títulos y puntos apartes para una mayor comprensión. Pero bueno, hay veces que estas ganas de poder ayudar a la palabra trajeron algunos pequeños inconvenientes, pero nada que rompa el sentido ni la verdad de las escrituras. Simplemente que a veces nosotros creemos que la escritura, la Biblia que leemos, la leemos a veces punto y aparte y creemos que termina el tema, pero no, el tema continúa y hay veces que, bueno, deberíamos de leer todo el capítulo Pastor, para... Sí, ¿quién habla? le hago una pregunta. Acá en el PDF dice que la Biblia, enteramente dividida en versículos, lo fue la Biblia de Ginebra. O sea, cambia mucho, perdón, no entiendo bien, ¿no? A la 1960, a la que leemos nosotros, o Eh, dice Ginebra, de Ginebra por una localidad. No, perdón la brutalidad que estoy preguntando, pero no. A ver, ¿me expliqué bien? Ah, escuché a medias, porque como que lo escuché medio entrecortado lo que me estabas preguntando. ok. Ahí me acerco. Dice que Sí, la Biblia, sí. enteramente dividida en versículos, lo fue la Biblia de Ginebra, publicada en 1560. ¿De Ginebra es otra traducción o habla de un lugar? No, Perdón. no, está bien. Ahí te entendí. Bueno, a ver, hay que Para entender... saber bien yo, no por nada. No, nuestra Biblia, la traducción nuestra es de Reina Valera, 1960. Bueno, eso también después lo vamos a estudiar, las distintas traducciones. Hay distintas traducciones, Ah, listo. pero no, está bien, ¿eh? No varía, no es que hay una Biblia que dice una cosa en 1560 y otra Biblia en 1960. No, es la misma Biblia, solo que con las traducciones de la Biblia, después lo vamos a estudiar mejor, pero las traducciones de la Biblia, las primeras traducciones se hacían la Biblia fue escrita en 3 idiomas: arameo, el griego, arameo, griego y hebreo. Y de esos idiomas hicieron traducciones. La primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento se hizo del arameo, el hebreo, al griego. Esto lo vamos a estudiar mejor después, pero ya que me preguntaron, lo digo. Lo hicieron antes de Cristo, esta primera traducción del Antiguo Testamento, ¿sí? Tiene toda una historia y después la vamos a estudiar bien. Después,
todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento se escribió parte en griego y en un griego que le llamaban griego koiné, porque era un griego del común de la gente, que todo el mundo lo podía hablar. Y en aquel entonces, los primeros 100 años de la historia de la Iglesia, el idioma universal, digamos, del mundo conocido de aquel entonces, era el griego común, el común de la gente. Entonces, todas las traducciones de la Biblia, del Nuevo Testamento, se hicieron de esa traducción. Y hubieron otras traducciones también, pero no varían los significados. Es siempre la misma, es el mismo significado, simplemente con distintas traducciones. Tal vez, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos muchas traducciones de Biblia. La Dios habla hoy, la NBI, la contemporánea. Cambian las palabras, un poco cambian. Es más comprensible, hay algunas traducciones que son más comprensibles. Pero la verdad sigue siendo la misma. Las distintas traducciones que hoy en día tenemos de Biblia, y cuantas más traducciones de Biblia puedan tener, mejor. Bueno, hoy en día ya no hace falta comprar. Antes comprábamos libros. Hoy en día se puede encontrar en PDF. Y las Biblias, si te descargas una Biblia, dentro de esa misma Biblia, después te puedes descargar todas las distintas traducciones. Para mí es lo mejor que pueden llegar a hacer. Descargarse una Biblia y dentro de esa Biblia poder descargar todas las demás traducciones que hay. Entonces, cuando vas leyendo, te gusta un texto bíblico, lo analizás, ese mismo texto, a la luz de otras traducciones. Y la mente se te abre y la palabra te vuelve a hablar. ¿Es bueno tener muchas traducciones? Sí, es bueno, para poder comprender un poco mejor el texto. Sí, es bueno. A veces algunas traducciones, en honor a la verdad, tengo que decir que licúan mucho el peso de la verdad escritural. Pero bueno, es comprensible. Y si lo usamos para poder comprender un poco mejor el texto, no está mal, está bien. Está bien, todos estudiamos con la Biblia Reina Valera, la 1960, es la que abrazamos, es la que amamos porque es con la que nos han enseñado en la escuela bíblica. Pero cualquiera que tenga otro tipo de traducción está perfecto también. Pero no, volviendo a la Biblia que fue publicada en 1560, si no me equivoco me habías dicho, en Ginebra, es la misma que tenemos ahora, simplemente que bueno, fue la primera que se imprimió y se tradujo con punto y coma. ¿Está bien? Pastor, Sí. tengo entendido que, por ejemplo, nuestras traducciones de Biblia, mientras sea de la más antigua, es lo más cercano al original, digamos, de todo lo que pasó. Lo más cercano es la versión más antigua que tenemos a la versión original, digamos. No sé si me explico. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque por ahí van modificando palabras, términos. Claro, sí, hay... A ver, las traducciones... A ver, ¿cuánto me falta para terminar la clase? Poquito. Bueno. Las traducciones de la Biblia nuestras traducciones se hicieron del griego, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Del griego común. Ahora, también existía un griego que eran de los eruditos. Y muchos de los escritos los hacían los eruditos, digamos, la gente, para poder entenderlo hoy en día, aquellos que tenían un grado de intelecto muy alto, muy elevado. Es como que aquellos que estaban en la facultad y eran profesores de la facultad. Estos que escribieron, también lo escribieron y después de ellos hicieron traducciones. Y algunas de estas traducciones que se hicieron, que se llevaron a cabo, están dentro de otras traducciones. Entonces, nuestras traducciones llegaron de la traducción de otra traducción. Y esa traducción es posterior al original. Entonces, nosotros podemos llegar a tener Biblias traducidas de una traducción de otra traducción. No hay error teológico. Simplemente hay palabras y términos que se fueron como amoldando o ayornando al momento en que se estaba viviendo. ¿Sí? Pero cierto es que cuanto más la traducción más cercana al original esté, más veraz va a ser. Lo que pasa es que tenemos pocas traducciones y muchas de esas traducciones se han quemado.
En el tiempo de la Inquisición, en el tiempo donde Martín Lutero rompe con la iglesia, la rompe en dos Martín Lutero, genera el movimiento de los protestantes con el movimiento del catolicismo. En esa revuelta, en ese gran momento de ira, de bronca, de odio que se generó dentro de la iglesia, muchos de estos escritos se quemaron. ¿Por qué? Porque la iglesia, antes existía una sola iglesia, que era la iglesia católica. Por eso que nosotros somos católicos y apostólicos también somos. No somos romanos, pero somos católicos y apostólicos. Bueno, teníamos una sola iglesia. Cuando se rompe la iglesia, estos escritos, muchos escritos muy antiguos que estaban, al generarse esta ruptura dentro de la iglesia, muchos de esos escritos se quemaron. Muchos de estos originales se quemaron. En vez de la iglesia de guardarlos, se quemaron por una gran disputa y una gran disertación teológica. Martín Lutero tenía razón en lo que decía, ¿eh? Martín Lutero estaba en lo correcto. Pero bueno, a través de esto muchos originales se han perdido, se han quemado. Hay algunos que son muy importantes que todavía están en el Vaticano y casi nadie tiene acceso. Casi nadie tiene acceso a estos originales. Bien, pero cuantas más traducciones puedan tener para leer la palabra del Señor, mejores. Vamos ahora. Los escritores de la Biblia, o aquellos que no son escritores, sino aquellos que fueron útiles en las manos del Señor, aquellos santos hombres de Dios a los que Él inspiró, escribieron la Biblia y le llamamos 40 diferentes autores. Vamos a decir que son autores, aunque el autor es uno solo, pero simplemente le llamamos autores para poder entenderlo bien. Y esto sí va a estar dentro del examen. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia? Recién lo dije. ¿Alguien que me diga? 40 autores. 40 autores escribieron la Biblia. ¿En el lapso de cuántos años? ¿Alguien sabe? ¿En el lapso más o menos de cuántos años escribieron estos 40 autores la Biblia, la palabra del Señor? 1500 más o menos. 1500 años, muy bien. Un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de 1500 años. Por supuesto que hay ciertas cosas, y esto solamente abro un paréntesis para poder comentarlo. Hay ciertos libros en la palabra del Señor que no se sabe bien quiénes lo escribieron. Por ejemplo, el libro de Génesis, nosotros comúnmente y como tradición tomamos que el que lo escribió fue Moisés, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés, así es como nosotros creemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, también hay que decir que dentro de estos escritos ahí está el relato de la muerte de Moisés, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si Moisés es el escritor de estos primeros 5 libros, ¿cómo es que él escribe de su propia muerte? Es una simple observación y es porque alguien lo escribió, ¿sí? Alguien escribió acerca de la muerte de Moisés y lo incluyó dentro de los escritos de Moisés. Entonces, abro el paréntesis y digo que tenemos 40 escritores o 40 autores de la Biblia, pero hay más, ¿está bien? Como por ejemplo, ¿quién escribió la muerte de Moisés? Alguien lo tuvo que escribir. Bueno, ese alguien no está anotado dentro de la palabra del Señor, no tenemos un registro de quién es. Es simplemente para decir esto, que cuando yo les pregunte, cierro el paréntesis ahora, cuando yo les pregunte en el examen cuántos fueron los autores que escribieron la Biblia, ustedes me van a responder 40, ¿está bien? Simplemente a modo de conocimiento digo que hay un poquito más por estas cositas que a veces no salen, no están escritas en la Biblia. ¿Hacen a la salvación? No hacen a la salvación. ¿La voy a perder a la salvación porque no sepamos que hay quién escribió de la muerte de Moisés? No sé. Tal vez fue Josué. ¿Quién sabe? Alguien lo habrá escrito. Pero no hace la diferencia. Simplemente para que lo podamos saber. Entonces, a través de 1500 años se escribió toda la palabra del Señor. Pero siempre tienen que saber que hay un solo autor en la Biblia, y ese autor es nuestro Dios.
¿Está bien? El autor de la palabra, el autor de toda la Biblia, es nuestro Dios. No hay otro autor, solamente nuestro Señor. Los demás fueron, los demás simplemente fueron personas que fueron útiles en las manos del Señor. Pero siempre, el autor único de toda la palabra del Señor es nuestro Dios. Menos cuarto, wow. Bien. Vamos a dejar acá la clase de hoy. Voy a revisar ahora el libro para decirles hasta dónde tienen que leer la próxima clase. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahora sí estamos abiertos a preguntar. Sí, yo, pastor, quería preguntarle cómo Sí, hermana. consigo de la Torá y si están los 3 libros en uno solo, porque usted nombró Perdón, hermana, no le escuché, se entrecortó o yo no le escuché bien. ¿Cómo consigue qué cosa? el libro de la Torá para leerlo, porque no sé si son 3 libros, son 3. No, la Torá es lo que los hebreos le llaman Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esa es la Torá. Conseguir se puede conseguir. Se puede buscar en internet y se puede buscar un PDF de la Torá y les va a aparecer. Si usted quiere, Pero después las la clase otras que viene lo puedo... ¿Cómo? partes y eso también es parte de la Biblia, ¿eso también se puede conseguir? Sí. Bueno, si usted quiere conseguir toda la Biblia hebrea, debería de buscar algún PDF o algún documento que diga Tanaj, así como suena, T-A-N-A-J, Tanaj. Tanaj hebrea y tal vez ahí le pueda conseguir. Si quiere comprarse un libro es carísimo, pero si busca por internet, lo va a conseguir. Y Sí, si lo no, voy a buscar para poder leerlo. dice lo Compararlo con mismo la que Biblia, dice ¿no? nuestra Biblia, ¿eh? Dice lo mismo que dice nuestra Biblia. Si encuentra una traducción literal, palabra por palabra, esa tal vez sea mejor. Ahora, hay una página que yo utilizo mucho, esto por si a alguien le interesa. Hay una página que yo utilizo mucho que se llama Logos K Logos. En esa página, cuando uno entra, hay un apartado a la izquierda de la pantalla donde dice Biblia. Uno la toca y dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo cliquea, de acuerdo a donde uno quiera ir a estudiar o a leer, y le va a dar todos los libros, sea del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pone el capítulo, pone el libro que quiera leer, supongamos Génesis 1:1. Pone el libro Génesis, pone capítulo 1, pone versículo 1. Y le da la traducción del hebreo palabra por palabra al castellano. Está genial, porque ahí uno puede entender un poquito mejor algunas cosas que están en la palabra del Señor, porque es la traducción literal y te da el apartado como para poder ir y estudiar palabra por palabra acerca de la Biblia. Está muy bueno. Y su connotación de acuerdo a cómo fue escrita o cómo nos llegó a nosotros. Bien. Sandra, ¿usted levantó la mano? Doctor, le quería preguntar Sí. si más o menos cuántas hojas vamos a estudiar de ese libro, así yo la bajo, porque yo la imprimo, porque me es más fácil en papel, no en... El libro, digamos, bibliología, ¿usted me está hablando? Sí, lo que vamos a estudiar nosotros, y van a ser fácil, van a ser 8 o 9 clases seguro. Si usted... Más o menos, ¿hasta qué página aconseja bajar? ¿Cómo? Hacer imprimir. ¿Hasta qué clase hago, hasta qué página hago imprimir? Todo lo que sea bibliología. En el PDF está separado bibliología, teología, amarteología, está todo separadito. Usted cuando lo lleve para que alguien se lo imprima, le dice, no, yo solamente quiero... Bueno, lo que pasa es que el PDF que yo le pasé a usted tiene otra numeración que la mía, pero usted sí le puede decir al chico, a la chica, capítulo 1, doctrina de las Escrituras. Mire, este dice así, capítulo 1, doctrina de las Escrituras.
y le dice que es el que le imprima hasta la parte que dice, esperen un cachito, es teología la otra parte, si no me equivoco. Tiene las escrituras. Acá. Ya le digo. Dígale que le imprima hasta donde dice doctrina de Dios. Perfecto, Capítulo perfecto. 2. Muchísimas ¿Ves? Hasta donde dice el capítulo 2. De ahí ya no lo imprime más. Son unas cuantas, por lo menos en mi libro son como 40 hojas. Pero bueno, hasta la doctrina de Dios. O sea, la doctrina de la Biblia, todo lo que es doctrina de la Biblia. Bueno, a ver, para la clase que viene, ya nos vamos, son menos 10. Van a leer. Ahora nos quedamos en la parte del Antiguo Testamento. Uy, lo que viene está buenísimo. Nos quedamos en la parte de los escritores de la Biblia, de las Escrituras. ¿Sí? Van a leer desde el canon de las Escrituras. Claro, lo que pasa es que yo tengo otra numeración. Bueno, van a leer desde el canon de las Escrituras hasta la última parte que dice pruebas utilizadas para determinar canonicidad. Lean todas esas páginas, no son muchas, pero bueno. 1, 2, 3, 4 páginas son. 4 páginas lean, ¿está bien? Y si yo me paso de la clase, bueno, no pasa nada. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de terminar con la clase y ya oramos y nos despedimos? ¿No? Espero no haberlos aburrido, pero lo único que, aparte de compartir de la palabra, lo que voy a tratar de hacer es de que sean curiosos, que despertar el interés de estudiar la palabra y de investigar. En estos primeros años ustedes van a adquirir un conocimiento, un caudal de conocimiento, que casi no van a poder tener tiempo para razonar todo el conocimiento que van adquiriendo. Porque hoy se termina mi clase, el jueves ya va a venir otra clase, el martes que viene ya tienen otra clase y el jueves son muchas clases y muchas materias que van teniendo. Pero a lo largo de estos 4 años, una vez que terminen los 4 años, después hay un posgrado. Pero lo que le digo a los chicos que estudian de mi iglesia es, traten de tomar todo lo que se les enseña y traten de dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible para estudiar todo cuanto les tengan a mano. Con el tiempo, de todo el conocimiento que ustedes van adquiriendo, sepan que lamentablemente de todo lo que ustedes van adquiriendo, del 100% les va a quedar un 30% nada más, porque esto es así, es algo, es natural en el hombre. Pero cuando vuelvan en el futuro a estudiar y a repasar cosas, ahí es donde la mente, donde el Espíritu Santo los va a ayudar a recordar todo, y de ese 30%, del 100% que inicialmente pudieron aprender, el 30%, ahí es donde comienzan a crecer, realmente comienzan a crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso es que es algo sistemático. Y después de 4 años, cuando ustedes, yo voy a estudiar el tema de bibliología, que me enseñó el pastor aquel, vuelven, repasan lo estudiado y rápidamente van a ir a querer indagar mucho más de lo que yo les pude enseñar. Entonces, ahí es donde realmente su crecimiento en el conocimiento va a ser mucho más amplio que este 30% que les va a quedar, porque la mente del hombre es así, cuando es algo nuevo, de todo el 100% le queda muy poco, pero es natural, es estadístico. Estudiamos y estudiamos para rendir, y para rendir estudiamos todo. Pero después con el tiempo es como que se va, como no nos olvidamos, como que van en compartimento estanco, se van quedando guardado ese conocimiento. Y cuando volvemos a repasar el conocimiento, va saliendo, y ahí es donde la curiosidad nos lleva a indagar aún más sobre aquello que nos han enseñado. Bien, nada más, no los quiero aburrir. Dios los bendiga grandemente. Oramos y nos despedimos, ¿está bien? Señor, gracias Padre por este día. Gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de estudiar de tu palabra. Señor, seas tú en medio nuestro, sea tu palabra, Señor, en nuestro corazón, que tu palabra que es viva, que sea eficaz,
para cuanto nosotros la necesitemos. Señor, gracias porque nos acompañas y estás con nosotros en todo momento. Que todo esto que hemos estudiado y que hemos compartido y que hemos aceptado como toda una verdad, lo podamos asimilar y la podamos guardar en nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos pueda llevar a tener luz, una mayor luz en cuanto a la comprensión de tu palabra. Señor, gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo en medio nuestro. Sea tu bendición sobre cada alumno, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, voy a detener la grabación.